Bonita tarde, noche, queridos huelvineros, o días si nos escuchan mañana mientras se bañan, mientras van a su trabajo, o sea, del cuarto a la oficina. Todo bonito, tarde, noche, de lo que Todo, sea. todo. Nuestros queridos huelvineros, bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Andrea Quijas y estoy aquí con Silvia Aguilar. ¡Yay! ¡Yay! ¡Hello! El tema de hoy es el divorcio y la falsa creencia de la libertad que acompaña el artículo del martes que se llamaba Memorias de un divorcio, que está en el blog. Y también se encuentra en la fanpage. Este artículo lo escribió Sil y también me encanta que nombró este podcast. Cuéntanos tu proceso. Bueno, data del año 1900. No, mira, la idea de escribir sobre el divorcio, pues bueno, fue a sugerencia tuya por una plática que tuvimos y pues fue un poquito como hacer una especie de ensayo acerca de la experiencia, compartir la experiencia y ver como esta retrospectiva, ¿no? de la historia. Quiero recalcar antes de comenzar a abordar el tema y a platicarlo así como lo hacemos, que esto no es con la intención de promover el divorcio. No, y eso para quien no nos conozca en vivo, cuando hablamos de estas circunstancias, nunca nos somos las promotoras, no nos dan ni nos quitan afores, porque la gente o se mantenga casada o se divorcie. Así es. Ajá. Pero siempre sí me gusta en procesos de acompañamiento terapéutico, sí me gusta acompañar el proceso de decisión bien analizada, claro, bien tomada, con todas las, digamos, pues los argumentos, las ideas, la información adecuada para tomar una decisión de separación o de divorcio, ¿no? Y creo que no hay mucha información, o sea, hay libros sobre estrategias de afrontamiento, sobre situaciones legales, cómo informar a los hijos, sobre pero el divorcio. No hay como memoria, ¿sabes? No. Como en la intimidad de la decisión, ¿qué pasó? Exactamente. Entonces, bueno, la idea es, compartir mi caso, nuestro caso, y que darles a conocer cómo lo viví, las luces y las sombras de este proceso, qué fue lo que sumó y qué fue lo que restó también, y bueno, pues el resultado al final de la historia. Yes. Quiero empezar porque el tema se llama el divorcio y la falsa creencia de la libertad. O sea, acotemos esto de la falsa creencia de la libertad. Sí, bueno, porque de repente pensamos que divorciarnos es ya liberarnos de un yugo, quitarnos un peso de encima, ya voy a poder ser libre, voy a poder rehacer mi vida, voy a poder hacer todo lo que no hice durante el tiempo que estuve casada, y todo el tiempo estamos pensando que nos liberamos. En realidad, sí tendríamos que acotar y decir qué significa la liberación en ese momento, porque en realidad cuando hay hijos no te logras liberar jamás. Pues no, porque, o sea, y esto nota al pie, yo me acuerdo que en una conversación que tuve con mi papá, porque mi papá tuvo como mucho desapego hacia sus hijos, o en particular hacia mí, yo lo sentí, igual mis hermanos opinaran diferente. Yo me acuerdo que yo me senté y le dije, es que no te caí el 20 que te divorciaste de mi mamá, pero no te puedes divorciar de ser mi papá. Claro. O sea, tengo tu código, 50% de tu código genético, hijo. Sí, o sea, no podemos, o sea, puedes tener un ex marido, pero no puedes tener un ex papá. Claro, ¿no? ajá. Exactamente. Y aunque la persona sea desapegada, eso no quiere decir que va a dejar de ser tu papá. Es correcto. ¿No? Y correcto. Que eventualmente esté ahí sentado en las navidades o en la boda, o ¿sabes? En la boda, sí, por supuesto, en las graduaciones. O sea, lo tienes que volver a ver a fuerza. No puedes desvincularte. Tienes que... Y es saludable, ¿eh? Sí, pues por supuesto que es saludable para todos. Claro. Es saludable cuando lo haces con salud. Claro. Cuando no lo haces con salud, pues a veces resulta ser muy tóxico, pero en general procurar la salud y el bienestar pensando de todos, en ti por todos. y pensando exactamente en los hijos, ¿no?
Entonces, es una falsa libertad porque nunca logras liberarte, siempre va a haber este vínculo y lo vas a tener que seguir viendo y frecuentando durante mucho tiempo, a menos que haya desaparecido del mapa. Ándale. Y lo hayan perdido, porque también hay muchos casos ni siquiera de divorcio, de separación, donde uno de los dos papás se va, claro, abandona el hogar y nunca en la vida lo vuelven a ver, hasta que finalmente los hijos crecen y en algunos casos deciden irlo a buscar, ¿no? Claro, que también yo creo que aquí tú estás diciendo algo que yo pensaba que cuando me liberaba, o las personas, digo, no tú en particular, es que le voy a dar vuelo a la hilacha y voy a ser libre. A ver, nota al pie. Tú dices que no es así porque tú no eres ese tipo de personas. Bueno, yo no decidí hacerlo, ¿no? O sea, claro. La idea, yo decidí divorciarme porque yo era profundamente infeliz. Claro. ¿Sale? Pero hay gente que decide y por eso le puse el cuerno para que se le quite. No, o por eso no. los dejé porque ya estaba harta. No. Tú tomaste una decisión diferente, pero eso no quiere decir que sea la única o que sea la única claro. que es correcta. Yo voy a hablar de mi caso, claro, ¿no? Concretamente, y desde esta experiencia, porque esa era mi visión, ¿no? Y lo platico en el articulito que escribí. En realidad creo que desde que me casé pensando en el divorcio. Sí. O sea, yo tenía la idea de que me iba a divorciar, claramente. O sea, pero no eres la única. Yo me acuerdo que una vez fue una boda donde, por ejemplo, fue una boda en la playa y es así como de, ¡ay, qué bien, chicas! Bueno, les gustó el hotel porque cuando me divorcie venimos aquí a festejar previo a la ceremonia. Sí, ¿no? O cuando el yerno le dice a la suegra, ahora tiene un hijo nuevo, ¿no? No, esto tiene solución, ¿no? Claro. Por supuesto. O sea, yo nunca vi el divorcio ni como un pecado, ni como una situación de fracaso, ni como nada. O sea, lo veía como algo común, porque además en mi familia, mis hermanos eran divorciados, ¿no? Mi hermana la mayor se divorció, eso sí fue muy tormentoso. Mi otro hermano se divorció muchas veces. Entonces, el corazón de condominio. Sí, claro. Yeah. Entonces, para mí fue yo viví con eso y yo dije, pues si mis hermanos se divorciaron, yo también me voy a divorciar. No fue alto problema. No, o sea, no fue como... No. Y sabía que no iba a significar eso para mi familia. Aunque mis padres, pues duraron casados 30 y pico de años o 40 y pico. Se separaron. Nunca se separaron legalmente. La separación máxima que tuvieron fue que mi papá vivía abajo y mi mamá vivía arriba en el departamento, ¿no? Esa fue su máxima separación. Pero mi abuela le hacía de comer y lo Sí, claro. O sea, ellos compraron 2 departamentos, el de abajo para mi papá y el de arriba para mi mamá. Entonces, nunca significó para mí alto, digamos, problema por el divorcio, ni pecaminosamente, ni como fracaso, ni nada. Entonces, yo me caso a los 22 años, súper joven, con un hombre 14 años mayor que yo. Entonces, o sea, 34. 34, sí. Sí. 36. Que ya a los 36 ya sabes qué pex con tu vida, absolutamente. Perdón. Absolutamente. Y te rifaste con una morrita de 22, sí, también, claro. Papa John's. Claro, sí, claro. Entonces, me caso muy joven, muy, muy joven, y una de las principales, yo no me casé enamorada, o sea, lo puedo decir ahorita y analizar perfectamente, de ninguna manera estaba enamorada. Tenía una enorme necesidad de salir de mi casa. Que eso también es real y pasa. Muchas parejas ya no quieren con la mamá y como solo sales de blanco, no creo que haya sido tan intensa la abuela en ese sentido, pero pues... Intensísima. ¿Ah, sí? Sí, fue tan intensa que yo ya no aguantaba y yo quería salirme. Fíjate, era más en ese tiempo me pesaba más, por ejemplo, el haber tomado la decisión de irme a vivir con él sin casarme, porque hubiera sido para mí la solución perfecta.
juntarnos, como hoy es tan común, Ajá. ¿no? Entre parejas, vivir juntos, juntarnos y si funcionaba, qué bueno, y si no, también, o el tiempo que funcionara estaba correcto. Sin embargo, eso sí era más preocupante para mí Que el divorcio. que el divorcio. ¿Por qué? Pues porque irme a vivir sin casarme, entonces sí era, fíjate. Ya ibas a regalar la vaca, hombre. Claro, claro. Entonces, qué curioso, ¿no? O sea, Sí. pero bueno, el caso es de que no podía yo tomar esa decisión y bueno, pues tenía que casarme para salirme de mi casa. Y tomé la decisión de casarme bajo esta circunstancia de yo ya querer tener mi vida independiente, mis cosas y demás. Ajá. Entonces, amor profundo no hubo. Creo que hubo afecto durante la relación que duró 17 años. Puedo decir que sí hubo momentos de mucho cariño, de mucho cariño, especialmente porque nos toca irnos a vivir a un lugar lejos de las dos familias, ¿sí? No estaba cerca de mi familia ni cerca de la familia de él. Entonces eso nos permitió Hacerse más unidos, claro, y te así. unes o te unes, porque O te hundes. no, exacto. ¿No? No tienes a nadie, no tienes ningún conocido, no tienes absolutamente ningún amigo, nada, absolutamente nada. Entonces, sí, eso nos unió como pareja. Hubo buenos momentos. Y dices que se rifaba cuando estabas sí, se embarazada rifaba, y cuando era recién sí, nacimos. Sí, Ahí aportó. Claro, porque aportó. no había la mamá que me ayudara a bañarme, no había la mamá que me ayudara a fajarme después del parto, a hacernos tamalito. Exacto, y como él era una persona que había tenido un montón de hermanos y él era el mayor, pues le había tocado cambiar pañales de todos los hermanos, envolver a todos los bebés. Él tenía más conocimiento de bebés que yo. Entonces, lo cual fue muy útil porque pues yo no tuve mamá que me fuera a ver, no tuve ninguna recomendación ni ningún consejo más que de los médicos y de él, ¿no? Entonces eso, de una u otra forma, pues yo no tenía a nadie, no tenía a nadie, y eso nos unió. Entonces, pero yo no quitaba el dedo del renglón. O sea, no me incomodas. No, pero vamos, o sea, ya llegará el momento, ¿no? Entonces yo comencé, no sé si yo lo llamé, no sé, pero ya estaba en mis planes, o sea, yo sabía que me iba a divorciar tarde o temprano. Entonces se fue dando la intención mía. Obviamente al estar piense y piense más, cada vez más, pues la relación se iba distanciando, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, no puedo divorciarme porque yo necesito ser autosuficiente, y para ser autosuficiente pues necesito un trabajo, y en ese trabajo tengo que asegurar a mis hijos, porque no me puedo separar si no me mando sola. No, o sea, no. Entonces Ajá. yo tenía que encontrar un trabajo, y era complicado tener un trabajo para una mujer que había dejado tantos años sin trabajar y dedicarse a criar hijos, ¿no? Cuando finalmente encuentro el trabajo, que fue obviamente dar clases, porque lo más parecido a que yo pudiera cuidar a mis hijos tendría que ser la labor docente, pues entonces, típica época de los 90s, donde una mujer con hijos iba a pedir trabajo y lo primero que te pregunta el entrevistador es: ¿no piensas tener más hijos? ¿Me los va a mantener usted, Sí. señor? Eso podrías contestar ahorita, ¿no? Pero bueno, en esa época... Pero yo aquí quiero también hacer un alto. Habrá personas que vayan escuchando y que digan, no, obviamente esto ya estaba destinado al fracaso porque tú nunca pusiste de tu parte. Y yo ahí les quiero recordar que hay que vivir bajo el precepto de la pizza y la opinión, ¿no? No, la pero... pizza sí la pedimos
Y una cosa es que tú juzgues en retrospectiva toda una vida y otra cosa es que tengas los hechos, ¿sale? Sí, claro. Aunque ahorita lo estamos contando Easy Breezy Beautiful, hubo otras circunstancias que también Por de la otra supuesto. parte Claro no que ayudaron a la impronta, no ayudaron no. a la solidaridad, No. no ayudaron. Entonces puede que habrá gente que apliquen el de ay pobrecito también él, pero creo que es importante voltear esos juicios y aquí sí me salió lo terapeuta. Si tú ya estás tomando bandos, ¿qué bando tomas tú en tu propia relación? Ajá, Claro. porque normalmente si yo estoy enojada con mi visión, entonces te echo la culpa a ti, Sí, claro. ¿no? Sí. Entonces, utilícenlo, digo Como en el caso de Jada Pinkett, Smith sí, y el Will Smith, ¿no? Ajá. Que muchas mujeres sacrificaron a Jada, ¿no? Nota, explica qué pasó con la Jada, Bueno, para quien no sepa. para quien no sepa, hace un mes salió un video de Jada Pinkett Smith platicando con su marido en El un Will programa, Will Smith, en un programa que se llama Red Table Talk, ¿verdad? Entonces ella le confiesa públicamente que tuvo un amante y que le puso el cuerno mientras eran esposos. Ajá, pero quiero aquí hacer puntos suspensivos porque ellos ya tenían una relación de matrimonio abierto, correcto. lo que quiere decir que tienen el permiso de intercambiar parejas sexuales. Sin embargo, la transgresión de Jada es que le empezó a tomar cariño, que en ese constructo de relación abierta ellos lo tenían prohibido. Exacto. En esa relación muy particular, porque no es que todos los matrimonios abiertos no se puedan enamorar, no. Cada quien hace sus cosas, correcto. ¿no? Sí. Entonces, regresando, todo el mundo la juzgó a ella. Todo el mundo la juzgó y que cómo era posible que ponerle el cuerno a un forro de viejo como Will Smith. Que no te y está que bien era, loco. o sea, por Dios, ¿no? Entonces, sí, tienes razón. Hay muchas personas que en relación a tu, digamos, psique, favoreces una parte que la otra. Yo estoy platicando lo que me pasó. Claro. Yo reconsideré no divorciarme. Sí, claro, muchas veces lo reconsideré. Claro que sí, había momentos buenos, muy pocos por cierto, pero yo decía, ok, sí, ¿no? Finalmente, ok. Yo en la búsqueda y en la lucha de ser autosuficiente para poder divorciarme, sorpresivamente me llega un tercer embarazo. Un tercer embarazo no planeadísimo porque yo ya estaba operadísima de las trompas, ligadura, eso lo vamos a contar en algún remendadura y momento demás. porque estuvo muy padre. Así es. Y me llega un bebé totalmente inesperado y sorpresivo, y justamente cuando voy a mi entrevista de trabajo, que me preguntan, ¿no piensas tener más hijos? Pues yo ya iba embarazada, ¿verdad? Embarazadísima. Pero no lo sabías. Pero no lo sabía y pues me contratan. ¿Y qué llegas persona? Y terminó rodando, ¿no? Entonces, bueno, tuve un tercer hijo maravilloso, fue un regalo de vida y además un mensaje de decir, no es el momento todavía, ¿no? Entonces vas para atrás todos los planes. Y nota al pie, hubo estrategias Sí. de resolución. Sí. O sea, no era como, bueno, ya ni modo, ya me quedé aquí. No. Se hablaron estrategias Sí, de resolución claro. que no cuajaron, y pues. además se recibió al bebé con todo el amor, con todo el cariño del mundo, con todo el agradecimiento y con todo el aprendizaje de decir, no es tu momento, no se puede, no esto, y hay que trabajar y para adelante, ¿no? Y entonces continuó el matrimonio hasta que llegamos a los 17 años de casados. Ajá. ¿Sale? Entonces, cuando llega a los 17 años de casados, yo tengo que entrar a un trabajo formal por cuestiones económicas, porque él se quedó sin trabajo y pues la que tuvo que empezar a hacer y a proveer fui yo. Que también ahí viene la crisis del 92. Es correcto. Que también tiene que ver que obviamente si mi papá era 14 años más grande que tú, ya es difícil emplearte en una Sin situación duda. de crisis a la edad que él tenía. Sí, Ajá. claro. Entonces también todo se va acomodando. Todo se va ¿no? acomodando. No es como que, él fue flojo. No, hay cosas que pasan. No, realmente yo no tenía ningún problema
en, digamos, hacer invertir El los switcheroo. roles, sí, de Ajá. roles, ¿no? Y se habló y se puso sobre la mesa, y entonces yo le dije, creo que en este momento yo resulto ser más competitiva laboralmente hablando, no tengo ningún inconveniente en que invirtamos los papeles y que tú te hagas cargo de casa y de hijos y todo, y pues vamos a seguirle para adelante. La postura, sí, como no, por supuesto, entre los dos, wow, sí, súper matrimonio, pero a la hora de implementar la estrategia, Se no pandió. es correcto. Entonces, pues todo el peso del trabajo se carga sobre mí, y además de la responsabilidad laboral, pues sigue siendo los hijos, siguen siendo las tareas, sigue siendo la ropa, sigue siendo las mochilas, las inscripciones, los uniformes, los brackets, esto, lo otro, los regalos, las navidades, todo, y empiezo a sentir un agobio. Y además hay microtransgresiones diarias absolutamente. que sí, o sea, ya estaba destinado a que se cuatrapeara esa situación. Entonces, en mi 17º aniversario de bodas, ¡Felicidades! Pregúntome yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Y por qué no he retomado mi plan estratégico desde un principio? De hacer checkout. ¿No? Es el momento. Tenía yo un sueldo, no muy abundante, pero pues por lo menos ustedes ya estaban asegurados y todo iba, económicamente ya era autosuficiente. Y entonces es cuando tomo la decisión, ¿no? Bien. Tomo la decisión, invadida de esta profunda tristeza, profunda infelicidad, profunda insatisfacción en todos los sentidos, y pues decido pedir el divorcio. Ok. Sí. Entonces, eso es como todos los antecedentes que llevan a esta situación. Sí. Y para dejar un poquito el blog, ella cuenta después cómo es que hay un proceso que yo a mí me hubiera gustado también llamarle Resiliencia 101 caso de estudio, ¿no? Sí. Porque creo que si algo se puede rescatar del artículo y de toda esta historia, que ahorita ya se enteraron mejor del chisme, cómo estuvo, es el ejercicio de la resiliencia y lo que aprendiste tú de ti a través del proceso, lo que agradeces y lo que vas contando, y que no estuvo fácil, ¿no? No, nada fácil. El aprendizaje costó muchas lágrimas, pero era otro tipo de lágrimas, ¿sale? O sea, las lágrimas anteriores eran de infelicidad, y las lágrimas después del divorcio eran lágrimas de ansiedad y de angustia y de preocupación de que no me alcanzara el dinero, porque obviamente pues la parte económica, la responsabilidad mayor económica estaba centrada en mí, y pues yo vivía todo el tiempo preocupada por pagar la renta, por pagar colegiaturas, por pagar ortodoncistas, por pagar oculistas, por pagar todo lo que se tenía que pagar, y pues yo tenía que trabajar dos trabajos. Ok, pregunta, y aquí voy a hacer un pequeño definición. El punto de equilibrio en negocios es justo cuando tú empiezas un emprendimiento y llegas al punto de equilibrio, es cuando ya empiezas antes de empezar a ganar, o sea que lo que estás ingresando no es para pagar deudas, no es para reinvertir, ¿no? El punto de equilibrio es justo antes de ya empezar a tener ganancias. ¿Tú a los cuántos años crees que viste el punto de equilibrio en estabilidad emocional tuya, en estabilidad familiar, que dijeras, ok, ya subsanamos esta situación? Pues yo creo que cuando ustedes terminaron sus carreras y comenzaron a trabajar. O sea, no es cierto. Ayer. Porque somos unos rozagante pimpollo. Claro, porque entonces ya no había que pagar colegiaturas, ustedes comenzaron a ganar dinero. La casa la seguía yo manteniendo, pero pues ustedes ya aportaban, y las cosas empezaron a ser mucho más flexibles. Esto es algo muy importante que no normalmente los terapeutas abordan en casos de divorcio. Ahorita vamos a hablar del divorcio emocional, que es como el área de los psicólogos, pero creo que aquí es algo bien importante el factor del divorcio
financiero, ¿sale? Porque si tú nada más quiero ser libre, sale pues, o sea, y no tomas en cuenta esta decisión del costo financiero de la manutención que a veces, o sea, hay veces que tienes buenas parejas y la otra pareja tienen custodias compartidas, lo que tú quieras, pero sí es un factor que deberías de considerar cuando estés tomando decisiones. Y es más, deberías de considerar el tipo de finanzas que tienes en tu pareja, que luego vamos a escribir un artículo al respecto. Son finanzas colaborativas, o por ejemplo, yo pago todo en efectivo, él paga todas las deudas, o la casa está a mi nombre, pero él paga las utilidades. O sea, utilidades, entiéndase, agua, gas, luz, todo eso, ¿no? Sí, Esos son sobre cosas todo que... a considerar cuando hay bienes. En mi caso no había absolutamente ningún bien. Todo era mal. Pero yo creo que en cualquier circunstancia, porque aunque no haya bienes, si no se habla de dinero, desde un principio hay frustraciones que pueden llegar a derivar hasta en situaciones sexuales. Ajá. Pues porque el poder y esta de cómo voy a mantener a alguien, por ejemplo, hay grandes estudios que dicen que si tú te casas o te haces una pareja o te rejuntas o lo que quieras con una persona que tiene extremas deudas financieras, tienes más posibilidades de tronar la situación emocional. Sí, claro. Entonces, no nada más es si tengo dinero o no tengo dinero. Hablar del dinero y de cómo se tiene que estructurar casados, no casados, predivorcio, posdivorcio, es importante, ¿no? El dinero siempre fue un factor de problema de todo el tiempo, ¿no? Desde que me casé. Y, por cierto, hay un tipo de violencia que es violencia financiera también. Y también fui sujeta a violencia financiera. O sea, la típica frase de no tengo y hazle como quieras es una frase violenta. Cuando tú no tienes la posibilidad de gestionar dinero. No, y sobre todo cuando, oye, échame la mano, me falta completar para esta colegiatura, no tengo dinero y hazle como quieras. Esa es una parte de violencia financiera cañoncísima. Ajá. ¿No? Entonces creo que hay que considerar, como bien dices tú, no somos promotoras, pero sí somos, o sea, del divorcio, pero sí somos promotoras de la información y de tomar decisiones informadas. Claro. Y el aspecto financiero, en tu caso, el punto de equilibrio fue cuando tú te divorciaste aproximadamente, yo tenía 17 años. Sí, tú 17, y empecé tu hermana... a ser solvente económicamente a los 23, 25, para que se den una idea, ¿sale? Sí, tú tenías 17, tu hermana debió haber tenido, no sé, 15 tal 16, vez. Tu hermano chico ha de haber tenido como unos... 8 años o 7 años aproximadamente, o sea, estaban chiquitos, me refiero, tenía un chiquillo en primaria, una niña que estaba terminando secundaria y tú que ibas a entrar a la prepa. Entonces, sí, fue una edad muy pesada porque me tocó sola la época de adolescencia, que es tremenda, ¿no? Entonces, sí fue un factor muy, muy, muy tenaz. Ahora, yo siempre me enfoqué, cuando ya finalmente logré la separación, siempre me enfoqué en el factor cómo genero dinero. Sí. Generar dinero. Y eso lo tenía que lograr yo, es decir, yo solita. Por lo tanto, yo tenía que invertir en mí para poder generar dinero. Por eso, además, me metí a estudiar una maestría, además de tener 2 trabajos, además todos los cursos habidos y por haber, que me fueran permitiendo mejorar mi salario y mejorar mis ingresos. Nunca me pasó por aquí la idea de pensar a ver a quién le endoso a estos 3 chamacos y que me ayude, por favor, que hay casos se respeta, ¿no? Claro. Pero yo nunca pensé que nadie tendría por qué hacerse cargo de mis hijos más que yo, porque yo pensaba, si el padre no se hizo cargo de ellos, pues como por qué otra persona que a lo mejor obviamente va a tener otros hijos y otros compromisos, ¿por qué se va a tener que hacer cargo de los míos y bajo qué precio? Claro. ¿No? Entonces, yo solita puedo conseguir. Recuerdo perfectamente que cuando alguien decía, oigan, ¿saben de alguien que dé un curso de calidad en el servicio? Yo, ¿no?
Silvita, ¿tú das cursos de calidad en el servicio? Sí, claro, ¿cómo no? Por supuesto. ¿Desde cuándo? Hombre, pues desde toda la vida yo, ¿verdad? Jamás en mi vida lo había hecho. Me ponía a estudiar como loca, sacaba adelante el curso, lo presentaba y me pagaban, ¿no? Entonces, siempre vi la manera de aprovechar y generar oportunidades para ganar más dinero siempre. Claro, porque en tu caso fue uno de los factores fundamentales. Quisiera hablar un poquito acerca de uno de los factores que no necesariamente se entienden y que es muy importante, que es el divorcio emocional. El divorcio emocional es un mecanismo psicológico que algunas parejas tienen cuando su matrimonio representa una amenaza a su bienestar. Entonces, desde esta definición, me parece que no hubo un divorcio emocional de tu parte porque nunca hubo un casamiento emocional de tu parte. Ajá. Sí. Sí, o sea, estuve divorciada emocionalmente casi. Es que nunca hiciste un attachment emocional, nunca te vinculaste emocionalmente al 100%. O sea, sí se perdieron un poco el asco, lo estimabas, ¿no? Pero de ahí a que hubiera una conexión emocional lo suficientemente fuerte, no necesariamente porque tú ya sabías que no era el perfect match o la pareja perfecta, ¿no? Además, me ganó más el rol de madre que el de esposa. Ajá, que esto es algo que también en su momento platicaremos, que hay gente que nació para ser papá, para ser mamá, y antes no te preguntaban, era tu rol social. Exacto. Ahorita que ya tenemos como más libertad de decidir, hay gente que dice, nah. Claro. Y yo he conocido varios pacientes, hombres y mujeres, que me dicen, si me hubieran preguntado qué quería, probablemente hubiera dicho que no. Claro. No porque me arrepienta de mis hijos, pero tal vez no era mi vocación, ¿no? Entonces, este desvinculación emocional puede suceder dentro del matrimonio, que es una de las razones por las cuales empiezan las infidelidades en algunos casos, ¿no? Hay veces que la infidelidad es patológica, hay veces que la infidelidad es lastimar al otro, hay muchas razones, pero puede que haya un divorcio emocional, una desvinculación emocional previa, o que haya habido tanto o violencia o tanto lastimarse que hay una separación emocional. Sí. Hay gente que tiene la separación legal, sí, y tiempo después tienen desvinculaciones emocionales. Ajá. También la desvinculación emocional se da cuando vives añorando a una expareja con la que no te pudiste casar. Como el síndrome de la viuda. Exacto. O sea, es que si yo me hubiera casado con mi exnovio, sería muy feliz. Si yo no me hubiera casado con y me hubiera casado con él, si yo no hubiera... Y entonces comienzas a fabricarte un ideal de una pareja que fue tu pareja en algún momento y te aferras a ese recuerdo, te aferras a esa imagen de perfección, y lo que les puedo decir con la experiencia y con la vida es que todo es una ilusión. Y en otro escenario, yo estoy muy desvinculada, pero ese era un maldito, pero fulanito era pésimo. Sí. Pero a ver, porque hables mal de él no quiere decir que hayas tenido desvinculación emocional. Claro. O sea, donde lo sigues trayendo a la sopa es que todavía hay un enganche. ¿Sí? Exactamente. O sea, porque puedes ver la vinculación emocional como, ay, lo extraño tanto como Vivianita, ya sabes. Pero hay veces que es como lo odias tanto porque siempre fue un inútil, porque nunca estuvo, porque fue un holgazán. Bueno, entonces sigues sin tener desvinculación emocional, ¿no? Sí. En algún momento platicaremos de qué haces y cómo lo identificas. Claro. Ahorita les voy a recomendar 2 artículos que tenemos ya, que se llama Contigo en la distancia metafórica y Contigo en la distancia textal, física, claro. O sea, porque ahí es donde le pegamos al abandono. Claro. Y es cuando alguien hace check-out de la relación, aunque sigan comprometidos, aunque sigan viviendo el uno con el otro, ahí están, ¿no? Y curiosamente la vida, fíjate, me llevó a encontrarme con aquel exnovio que tanto idealicé 30 y pico años después de haber sido su novia. Fíjate qué interesante.
nunca te vinculaste emocionalmente con mi papá, pero te costó 30 y tantos años desvincularte del ex. Del ex, claro, porque fui por la vida idealizando esa figura, entonces la llamé. Claro. Y entonces llegó a mi vida después de 35 años, me lo encuentro, vivo con él 7 meses y los 7 meses fueron suficientes para agradecerle que no me casé con él. Sí, y entonces me tomó 35 años decir gracias Diosito, creo que lo que viví, lo que me tocó fue lo mejor que me pudo haber pasado. Claro. ¿No? Pero hasta que lo vives es entonces cuando entonces recuerdas y dices, no manches, o sea, ¿cómo me pude pasar todos estos años añorando al otro cuando... Pues porque es que era tu válvula de escape. Era mi válvula de escape, exactamente. Y eso está padre, que lo honres, lo reconozcas y sepas que en vez de afrontar esta situación y resolver, tu mecanismo de defensa fue crear esta imagen sublimada de algo que no era real, pero que te ayudaba a seguir adelante. Exactamente, ¿no? exactamente. Oye, está muy bueno el chisme. Hay que hablar más de esto. Creo que nos quedamos con ganas de platicar perspectivas, pero yo aquí te diría, vamos a dejarlo. Sí, vamos a dejarlo y lo voy a dejar como una moraleja. No estuvo fácil. No estuvo nada fácil en mi caso. No me liberé absolutamente de nada más que de, digamos, me liberé de ¿cómo pudiera explicar? De una situación de no bienestar o de infelicidad para poder pasar a un estado de bienestar, aún a pesar de mis angustias económicas. Claro. ¿Sale? O sea, porque casada tenía angustias económicas, pero vivía infeliz. Sin estar casada tenía angustias económicas, pero ya me sentía menos agobiada, un poquito más en bienestar, más sin este peso. Y ¿no? también creo que es muy saludable no estar viendo a alguien que quieres patear todo el tiempo. No, claro, eso es algo muy agradable, saludable, ¿no? O sea, totalmente saludable. Y es más para la otra persona, porque esto es algo que no siempre vemos, pero ninguna persona se merece, aunque ellos tengan baja autoestima o así, estar con alguien que todo el tiempo te alucina. Exacto. O sea, quiérete tantito, tú también eres una persona que vales, tú también tienes tus propias competencias, cubras o no las expectativas de tu pareja actual. Eso no quiere decir que se valga todo el tiempo ser una connotación negativa para alguien más. Entonces, aunque tú tomaste la decisión valiente de separarnos y la otra persona puede que no haya estado al 100% en la misma página, ¿no? Creo que fue algo muy bueno para él también a la larga, porque qué feo estar viviendo con alguien que todo el tiempo te alucine. Al final de la historia, si tú me preguntaras, oye, ¿valió la pena? Sí, valió la pena, sin duda. Valió la pena desde que me casé con él, ¿no? Valió la pena porque, lo digo en el artículo, porque llegaron ustedes 3 y eso es un precio que no, o sea, me siento tan agradecida que de verdad no tengo con qué pagar que ustedes 3 sean parte de mi vida. Valió la pena, sí. Aprendí muchas cosas, salí adelante con toda la casta del mundo y ustedes también. Hubo un aprendizaje gigantesco y hoy a la distancia me siento satisfecha, ¿no? ¿Lo volvería a hacer? Sí, lo volvería a hacer. Sin embargo, no lo recomiendo y creo que es bien importante analizar cada caso, porque cada caso es totalmente diferente. Sí. Entonces vale la pena meditarlo, vale la pena saber con qué recursos cuentas emocionalmente hablando, qué es lo que quieres y para antes de tomar una decisión. A mí me tomó 17 años decidirlo, ya estaba planeado desde un principio, pero tardé 17 años en tomar la decisión. Muy bien. Pues muchas gracias por abrir tu corazón y contarnos la historia, o sea, porque también no es sencillo, o sea, hay mucha chamba atrás de este proceso donde ahorita lo puedes contar entera y eso también es un testamento a todo lo que tú has chambeado contigo y creo que eso se tiene que reconocer, ¿no? Y muchas horas de terapia también. Claro, pues eso es lo que es trabajar, ¿no? Claro, en esa situación.
Entonces, qué padre que ojalá y esto sirva de manera constructiva para alguien a que tome decisiones más informadas y que esto no es en un coraje, me voy, no, espérate, No. piensa las cosas, esto es de alto impacto, ¿no? Es exacto. Y hay que analizar perfectamente las repercusiones que se pueden tomar, y esto es de amplio espectro porque Claro. hay personas y vidas en el camino que están de por medio. Entonces, tu decisión no es solamente unilateral. Claro. Tienes que pensar en los demás. Muy bien, pues nos despedimos de este episodio. No olvide que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio. Los invitamos a participar en los contenidos de nuestros posts en la fanpage. Si escribes en el blog, no te leemos. En la fanpage. Nos puedes encontrar en Facebook como Wellbeing Counseling, o si te es más fácil, puedes ir a nuestra página www.well-mediabing.com.mx y encontrarás las ligas al blog y al Face. Les agradecemos por seguirnos y ser parte de esta comunidad del bienestar. Dale like, comparte y recuerda que trabajar en tu bienestar Impacta en el bienestar de todos. ¡Adiós!